Para poder contextualizar lo que en realidad significa auditoría. Es la auditoría y el control. Desde el punto de vista de la auditoría financiera, por favor, señoritas y señores, ¿qué debe ir primero? ¿El control o la auditoría propiamente dicha? El control, ¿verdad? Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué primero el control y por qué después la auditoría? Uno de los puntos, ¿no? Pero, ¿por qué adicionalmente primero va el control y luego la auditoría? Porque el control previene los riesgos, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Entonces, el control nos dice que debemos asegurar que las operaciones, que las transacciones dentro de la organización funcionen de manera correcta. ¿Qué ocurre con la auditoría, por favor, señoritas y señores? Si el control previene riesgos, ¿cuál es la acción de la auditoría? Determinar si el sistema de control es eficiente. Hallar las desviaciones. ¿Sí? ¿Y las desviaciones se producen cuándo? Ahora sí. Cuando los mecanismos, cuando los sistemas de control son deficientes. Entonces, esto implica que a mayor control, menores riesgos. Entonces, básicamente las organizaciones deben trabajar ¿para qué? En primera instancia deben trabajar sobre los mecanismos y los sistemas de control. De tal forma que si es que los controles son eficientes, como que la auditoría ya solamente pasaría, ¿cierto? ¿Estamos claros, por favor? Sí. ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto. Entonces, bajo estos puntos de vista, ahí tienen las primeras acercaciones, los primeros acercamientos de lo que es una auditoría. Y en primera instancia decimos que la auditoría es un proceso de revisión, es un proceso de intervención de las cosas. La auditoría se basa sobre qué hechos. Sobre hechos pasados, ¿verdad? ¿Y el control? Sobre los hechos presentes. De tal manera que a partir de los hechos presentes prevenimos ¿qué? ¿Prevenimos qué? Prevenimos riesgos futuros. ¿Sí estamos, señoritas y señores? Sí. Y fundamentalmente la auditoría financiera actúa sobre las Cuentas. cuentas y por tanto actúa sobre la contabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Si la contabilidad no es la adecuada. Principalmente no va a existir razonabilidad en los estados financieros. Y ese es un tema bastante controversial, bastante complejo, porque de las auditorías que yo he visto, todos los estados financieros terminan siendo razonables. Entonces, ¿cuál es el valor agregado que está poniendo el auditor hoy? La detección de riesgos. Pero si vamos a concluir de que hay razonabilidad en los estados financieros. Entonces la pena. Pero es que las opiniones ya son prácticamente un complemento a la razonabilidad. Señoritas y señores,
La veracidad de la información que se presenta. La veracidad de la información. La veracidad de los sistemas de... Y como un hecho fundamental de la veracidad de los sistemas de control, señoritas y señores, los sistemas de información resultan ser uno de los mecanismos más eficientes para el control interno. Cuando existe mayor nivel de desviaciones, cuando existen mayores problemas en la contabilidad, cuando existen mayores inconvenientes en las cuentas. Cuando se realizan de forma manual. Cuando se realizan de forma manual. Cuando los sistemas de cuentas, cuando los sistemas de contabilidad son los tradicionales, entonces implica de que estamos generando futuras afectaciones a la contabilidad, a la auditoría. Entonces, una contabilidad que se desarrolle a través de sistemas informáticos. Todos los procesos financieros desarrollados a través de sistemas informáticos implican de que existen menores riesgos en las operaciones y que por lo tanto la información financiera va a ser más segura. Por eso es la relevancia y la importancia de hablar de los sistemas de información. Pero desde el enfoque de ¿qué? Financiero. De las tecnologías de la información. Pero esto no quiere decir que ustedes deben ser los auditores de las tecnologías. ¿Ustedes son los auditores de qué, por favor, señoritas y señores? Ustedes son los auditores de la información. Así de fácil. Ustedes son auditores de la información, no son auditores de la tecnología. Ahora sí existe un hecho subsecuente, ¿verdad? Que para que la información sea eficiente, la tecnología debe ser la adecuada. Pero eso no quiere decir que usted tiene que responsabilizarse de la tecnología. ¿Sí está claro, por favor, señoritas y señores? ¿Sí entienden entonces ahora el por qué les decía que ustedes no son auditores informáticos? Ustedes van a ser auditores financieros, van a ser auditores que para respaldar su auditoría van a demandar de información financiera. Lo que sí es cierto es de que debe haber una comunión entre los informáticos y ustedes. De tal manera que esta comisión entre técnicos informáticos y técnicos financieros debe dividirse en dos. Por un lado tenemos el especialista funcional y por el otro lado tenemos el especialista tecnológico. ¿Dónde se ubican ustedes? De los especialistas funcionales. Como especialistas funcionales, ¿qué es lo que tienen que entregarle ustedes al especialista tecnológico? Desde el inicio, un diagrama, unos manuales, unos procedimientos, para que en base de estos procedimientos el especialista tecnológico desarrolle ¿qué? Desarrolle las bases de datos, desarrolle los programas. Claro, porque si no cuenta con información de los especialistas funcionales, ¿cómo me va a desarrollar un programa contable? ¿Qué basura me va a meter en el programa contable? ¿Eh? Entonces usted le va a dar los requerimientos, ¿verdad? Y le va a decir, este sistema tiene que funcionar de esta manera. ¿Qué es lo que hace el especialista tecnológico? Desarrolla un programa basado en sus requerimientos, basado en su necesidad. Entonces, el departamento de sistemas no puede imponerme un programa.
Entonces, a partir de esto, jóvenes, más adelante vamos a ver lo que son los códigos fuente y lo que son los códigos perfectos. No, lo vamos a ver ahorita. Van a entrarse, por favor, van a hacer un stop y van a buscar el Código de Economía Social de los Conocimientos de Ecuador. Y esto tiene que ver con lo que tenemos acá. Código de ingenio. ¿Sí? Por favor. El presente código tiene por objeto normal el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ok, Ancestrales. pero vamos a buscar lo que es un código fuente y un código objeto. Acceso al código fuente. Antes del acceso. Bueno, podemos empezar desde el acceso al código fuente para luego dar las explicaciones a los jóvenes. Por favor. Dice artículo 147, acceso al código fuente. Las entidades contratantes del sector público deberán poner a disposición del público a través del sistema de información. Antes, por favor. Se entiende por código fuente el Exacto. conjunto de instrucciones escritas en algún lenguaje de programación, diseñadas con el fin de ser leídas y transformadas por alguna herramienta de software en lenguaje de máquina o instrucciones ejecutables en la máquina. Perfecto. Entonces, estas instrucciones, estos procedimientos, estos planos, que luego van a ser leídas por una máquina, tiene que facilitarles quién, señoritas. El especialista funcional. ¿Y el especialista funcional es quién? No sé. El profesional en auditoría, el profesional en contabilidad. Antes de entrar a hacer una auditoría, los programas de auditoría, los programas de contables, los programas financieros, tienen que ser revisados por quién. Tienen que ser auditados los programas, la estructura de estos programas. Tienen que ser auditados, tienen que ser revisados por un auditor. ¿Por qué? Porque si estos programas contienen transacciones inadecuadas, ¿cuáles van a ser las repercusiones? Las repercusiones van a ser que las operaciones financieras van a ser inadecuadas. Entonces, señoritas y señores, si el día de mañana ustedes van a hacer una auditoría financiera, ¿hay que empezar por la información financiera? ¿Qué opinan? No, por el sistema. Hay que empezar auditando los sistemas de información. No sé si me dejo entender. Porque si usted va a ir directamente a la información, usted no tiene la certeza de que esa información sea procesada de manera adecuada, de manera consistente. ¿Sí estamos, señoritas y señores? Entonces, en este momento resulta que la auditoría se divide en dos. En la fase de planificación que ustedes conocen, se divide en dos. Ni a 300. Primero, evaluación de ¿qué? Del control interno. Y esta evaluación del control interno, por favor, repito, empieza ¿desde dónde? Desde la revisión del sistema, de la estructura del sistema, del programa. Y desde ahí usted ya va probablemente a detectar riesgos. ¿Qué opinan?
Por favor. Yo tenía, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, se manejaba un sistema contable, Ya. pero por ejemplo tenía inconsistencias de este sistema contable y que es lo que hacía la contadora, hacer un extra, como, o sea, aumentar los asientos contables de cierre para luego hacerlo en el sistema contable. Eso es, creo, doble trabajo e inconsistencia también de la información contable que nosotros. Y esas inconsistencias, porque digamos que se estaba llevando por un lado información en un sistema y la información en una aplicación, finalmente va a generar repercusiones en la contabilidad y en la auditoría. ¿Qué es lo que tiene que empezar a observar? Por ahí va el asunto, señores. Igual, siento que aquí también se aplica lo que es bastante los equipos multidisciplinarios que dicen. Por ejemplo, para poder analizar un sistema, nosotros obviamente no tenemos el conocimiento adecuado, entonces sí, por ejemplo, un ingeniero en sistemas nos ayudaría mucho y eso es lo que ahora permite prácticamente esta nueva visión de la auditoría, que se complemente a los auditores con personas que tengan el conocimiento para poder nosotros evitar pues cometer errores que después afecten a la empresa o a la entidad que estamos auditando. Totalmente de acuerdo, pero en esta partecita de la revisión del control interno, la voz cantante tiene el auditor financiero porque él es el que conoce los procesos. ¿Sí? Hay muchos sistemas, señores estudiantes, que no se realizan con la presencia del especialista funcional, sino que por ahí aparece un ingeniero en sistemas que dice, yo sí tengo conocimientos de contabilidad, entonces yo sí puedo hacer. Y luego caemos en estas repercusiones. Entonces, esta revisión empieza desde los códigos fuente. Los códigos fuentes son aquellos que solamente pueden ser leídos por una persona. Son los requerimientos. ¿Sí? Luego vamos a pasar a ver la estructura más adelante, perdonen que me adelanto un poquito, pero este es el área de diseño y desarrollo que tienen los departamentos de TIC, ¿verdad? ¿Sí? Pero los insumos para el diseño y desarrollo son del experto funcional. Preguntas, por favor. Bueno, luego para complementar el programa tiene códigos fuente y tiene códigos objeto. Por ahí tenemos tal vez la definición de códigos objeto, ¿verdad? El código objeto ya no puede ser leído, solamente puede ser interpretado por una máquina. Entonces, un código fuente más un código objeto es igual a ¿qué? A un programa informático. Para poder traducir, para poder trasladar estos códigos fuentes a unos códigos objetos, intervienen lo que son los lenguajes de programación. Ejemplo de lenguajes de programación: Oracle, PHP, Python, R. Entonces ustedes deberían ser especialistas en estos lenguajes de programación para que puedan auditar. ¿Quién de ustedes sabe programar? ¿Ya? ¿En qué lenguaje? C# y otros, bueno, otros Java. ¿Ya? JavaScript. Perfecto. Entonces, si usted sabe programar, usted sí puede hacer una auditoría a unos códigos objetos, ¿verdad? Para ver si es que efectivamente la programación, la diagramación concuerda con el código objeto. Porque aquí puedo hacer una trampa. Una cosa es lo que dice el código fuente y otra cosa es lo que dice el código objeto. Es decir, yo le doy, como experto funcional, le doy una cosa, pero el experto tecnológico me hace otra cosa.
y generalmente termina diciéndome, es que esto no puede programarse. Porque esto ya viene dentro de ¿qué? Del lenguaje de programación, decimos, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto no puedo cambiar porque el lenguaje de programación no me permite. ¿Sí o no? Entonces resulta que aquí ya tenemos unas diferencias entre el código fuente y el código objeto. O entre la necesidad, el requerimiento funcional y el programa ya tenemos diferencias. Y para poder determinar estas diferencias, entonces necesito saber y conocer de programación. Si no lo conocemos, entonces, ¿cómo ahorita? ¿Estamos claros, por favor, señoritas y señores? Entonces, el código fuente lo determina el especialista funcional, el código objeto da a conocer el especialista. El especialista tecnológico y el especialista tecnológico entonces conoce el lenguaje de programación. ¿Estamos, jóvenes? Otro problema. Si yo deseo adquirir un programa informático o un programa contable, lo puedo hacer de distinta manera. Yo adquiero el programa con código fuente y con código objeto. ¿Qué implica esto? Que si es que quiero hacer una modificación al programa, no tengo ningún inconveniente de hacerlo. Porque tengo los dos componentes que me permiten hacer las modificaciones, hacer los ajustes al programa. Pero ¿qué ocurre si solamente adquiero el programa con el código objeto? No puedo hacer. ¿Tengo que acudir a quién? A quien programó, porque él es el único que puede hacer estas modificaciones. Entonces resulta que las empresas dependen del programador para hacer cualquier cambio. Y eso cuesta. ¿Sí? Probablemente se han encontrado con estas realidades. Esto es lo que se conoce como la propiedad intelectual. De esto somos dueños, señoritas y señores. Somos dueños del derecho de uso. Pero yo no puedo comercializar un programa, porque de acuerdo al código de ingenios, este tiene un solo dueño. Y lo que me vende son los derechos de uso. Esto es lo que finalmente y contablemente yo puedo registrar como activo NIC 38, ¿verdad? Pero si yo tengo un sistema operativo, por ejemplo, el Windows, y tengo unas aplicaciones, Excel, PowerPoint o Word, señoritas y señores, ¿esto es mi propiedad? No. Y ustedes lo que van a ver en sus organizaciones es de que esto contablemente está registrado como propiedad planta y ¿será adecuado el registro? Yo hablé con el señor Bill Gates y le dije cuánto cuesta el Windows. ¿Ah? ¿Qué estoy adquiriendo acá, por favor? Unas licencias de uso. Entonces, por lo tanto, no es activo diferido. ¿Qué será si no es activo diferido? Pregunta difícil. Podría ser un gasto, tal vez, un gasto. ¿Gasto? ¿Inversión? ¿Por qué? ¿Cuándo habló usted con el señor Bill Gates? Un gasto. ¿Ah? Lo que menos es.
es un activo intangible, puede ser cualquier cosa. ¿Debería considerarse amortizable si en algún momento se va a acabar el tiempo de vida? Es amortizable. De hecho, es amortizable. ¿Sí? Por favor, jóvenes, lean completita la NIC 36 y la NIC 16. La NIC 38 y la NIC 16. Y ahí tienen la explicación. Esto el auditor deja pasar por alto. Y si las licencias no son originales, o sea, son piratas. Peor todavía. Peor todavía, no debería estar en ningún lado. Claro. Es una sanción. Y eso usted tiene que advertirlo como auditor. Porque está haciendo un uso indebido de algo que no le corresponde. Además que afecta la calidad de la información. Porque en el momento que usted está haciendo uso de una licencia que no es licencia, de un sistema operativo pirata, le cae el virus y va a afectar a la información. Riesgos de control interno. Entonces, ¿por qué hay que hacer auditoría primero a los sistemas de información? Para prevenir estas situaciones. Jóvenes, este es el valor agregado del auditor financiero, ya no de que la razonabilidad de los estados financieros. Eso lo dice alguien. Tenga la plena seguridad que esto lo va a decir cualquier persona que no tenga estas características, que no sea un profesional en finanzas, en contabilidad y auditoría, finalmente va a terminar concluyendo en un informe de que los estados financieros son razonables. Cualquiera. Por eso es que ustedes ven auditores financieros que son economistas, auditores financieros que son hasta abogados financieros. Porque finalmente creemos que el auditor solamente debe decir en sus informes que los estados financieros son razonables. Eso ya lo hace cualquier auditor. Vayan por favor por el valor agregado. Encontramos por favor la información 38. ¿Ya? ¿Alguien? Por favor, el objetivo. Más que el objetivo, vamos a los procedimientos. El reconocimiento de una partida como activo intangible exige para la entidad demostrar que el elemento en cuestión cumple la definición de activo intangible, los criterios para su reconocimiento. Este requerimiento se aplicará a los costos soportados inicialmente para adquirir o generar internamente un activo intangible y para aquellos en los que se haya incurrido posteriormente para añadir, sustituir partes del mismo o realizar su mantenimiento. Los párrafos 25 a 32 abordan la aplicación de los criterios de reconocimiento a los activos intangibles adquiridos de forma separada. Los párrafos 33 a 43 tratan su aplicación a los activos intangibles adquiridos en una combinación de negocios. El párrafo 44 trata la medición inicial de activos intangibles adquiridos a través de una subvención del gobierno. Los párrafos 45 y 47 abordan el intercambio de activos intangibles y los párrafos 48 a 50 el tratamiento de la plusvalía generada internamente. Los párrafos 51 a 67 tratan del reconocimiento inicial y la medición de los activos intangibles generados internamente.
Perfecto. Entonces ahí están los mecanismos de control interno para determinar los activos intangibles, ¿no? Pero lo que no son ni los sistemas operativos ni las aplicaciones, son activos intangibles. Entonces, por favor, sí lean completa la NIC 16. Ahí están los lineamientos clarísimos. ¿Cuándo los sistemas operativos pueden ser reconocidos como activos, como propiedad, planta y equipos? En términos generales, me dice que cuando se adquiere de manera unificada un hardware más el software, que lo que se debe registrar como propiedad, planta y equipo es lo que tiene el mayor valor. Y generalmente, ¿qué tiene mayor valor? El hardware. Con la condición de la amortización. Y por eso es más indispensable hacer un registro por separado. Porque ¿qué es lo que más rápidamente caduca? El software. Porque las licencias son de mediano plazo, son anuales. En cambio, por aspectos de depreciación, el hardware tiene una depreciación lineal de mínimo 5 años. ¿Sí? Segunda recomendación, señoritas y señores, me dice que las organizaciones internamente deben determinar los procedimientos de registro. Pero lo que no podemos hacer es registrar como activos diferidos. De estos elementos de tecnologías de información, lo único que constituyen activos diferidos son los programas. ¿Cuándo? ¿Cuándo, señoritas y señores? Cuando yo tengo un título habilitante que me acredite la propiedad de uso, o que sean desarrollados internamente por la organización. Este título habilitante, ¿quién me da? ¿Cuál es el único mecanismo que debe tener el contador y qué es lo que debe verificar el auditor para determinar si es que efectivamente esa cuenta de diferidos está bien registrada? Es cuando tenga un título habilitante de propiedad intelectual. Esto me da el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, lo que anteriormente era el IEPI, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Si usted no tiene un título habilitante, usted no puede tener un registro de propiedad intelectual. Así como para registrar el software y el hardware usted pide una factura, adicionalmente a la factura usted debe tener ¿qué? Debe tener un título habilitante. Si no tiene esto, repito, debe ser motivo de una observación. Porque usted está inflando los activos. No sé si me dejo entender, señoritas y señores. Preguntas, por favor. ¿Cómo se obtiene el título habilitante? O sea, ¿vamos al SENADI con la factura de que se compró el software? ¿O cómo se realizaría el proceso? Ahí hay otra diferencia antes de responder su pregunta. No es lo mismo sistema operativo, software de aplicaciones y programas y lenguajes de programación. Sistema operativo: Windows, Macintosh, Mac,
¿Sí? ¿Ya? Estos sistemas operativos no son de mi propiedad. Lo que tengo es una licencia temporal de uso. Los software de aplicaciones, en determinadas circunstancias, vienen conjuntamente con los sistemas operativos. Word, Excel, PowerPoint, el Publisher, Access, que ya vienen dentro de los paquetes de ofimática, ¿verdad? Pero por ejemplo el Project, bien, y generalmente para el Project tenemos una licencia pirata. Vicio tampoco nos viene. Este es el software de aplicación. Y sobre este software de aplicaciones también usted tiene una licencia de uso. Solamente usted puede ir al SENADI a registrar los programas, o lo que comúnmente llamamos las bases de datos. Que existen programas de software libre o de código abierto y los programas de código cerrado. ¿Cuáles son los programas que también existen los software y los sistemas operativos de código abierto? Linux como sistema operativo. Pero también existen programas de código abierto. Estos programas de código abierto tampoco pueden estar registrados como activo diferido, porque no son nuestros, son de libre acceso. En el mejor de los casos, lo que nosotros hacemos sobre estos programas de código abierto se realizan unas personalizaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que debo registrar como gasto? La personalización, es decir, los honorarios que me costó hacer las adaptaciones al sistema. Pero no puedo decir que el software de código abierto, porque yo hice algunos ajustes, debo tomarle como parte de mis activos. Ese es un gravísimo error, que sin embargo se ve en la contabilidad, ¿no? Código cerrado, programas de código cerrado, con la condición de que tenga los dos y tenga mi título habilitante. Perfecto. ¿Cómo obtener un título habilitante? Hoy esto se puede hacer en línea. Se puede registrar en el SENADI y usted hace el registro en línea. ¿Cuáles son los requisitos? Que usted tenga estos dos. Usted sube a la base de datos del SENADI y el SENADI le emite una certificación de que efectivamente usted es la persona que tiene los derechos de uso. Cuando usted adquiere de una tercera persona. O que usted es propietaria cuando lo desarrolla internamente en su organización y que las personas que las desarrollaron tienen una relación de dependencia, es decir, son empleados, trabajadores de su organización. ¿Qué es lo que usted tiene? Tiene un contrato de trabajo. ¿Y qué dice el contrato de trabajo? ¿Qué es lo que tiene que revisar usted? Porque puede meterse en problemas. En el contrato de trabajo usted tiene una cláusula donde le ceden todos los derechos de propiedad intelectual. Es más, antes los contratos laborales no tenían esta cláusula. Hoy usted va a ver una cláusula especial en cualquier contrato donde pone derechos de propiedad intelectual. Si ustedes han firmado un contrato recientemente, van a ver esa cláusula mágica de cesión de derechos de propiedad intelectual. Y si usted tiene un contrato antiguo, ¿qué es lo que le hacen firmar? Un acuerdo de confidencialidad y de cesión. ¿Qué va a pedir usted como auditor? Esos dos elementos. Porque si no existe y usted hace registrar un programa asumiendo que es de la empresa puede ser demandada. Preguntas, por favor, comentarios.
A diferencia, bueno, con el código abierto, en todo caso, supongo ya no sería un amortizable porque obviamente a mí me costó darle las modificaciones para trabajar con eso. Y ahí, ¿cómo registramos? ¿Cómo hacemos? El amortizable únicamente de los honorarios, Pero el programa sigue funcionando, ¿y eso? pero un determinado tiempo. Porque supongamos que usted tenga un programa que le permita incluir dentro de la facturación el IVA del 12%. Pero resulta que el IVA sube al 14%. Usted tiene que contratar servicios, ¿verdad? O sea, no necesariamente como amortizable, ¿cierto? Sino como honorarios profesionales por mantenimiento de software. ¿Sí? Porque si no, ¿quién asume el gasto en el momento que tenga que hacer otra modificación a las personalizaciones que realizó? Lo mismo que debe tener cuando usted adquiere únicamente el código objeto sin el código objeto. O sea, no siempre va a ser necesario que se amortice, podría realizar como un gasto. O sea, uno solo. Como honorarios profesionales, mantenimiento de software, mantenimiento de tecnología, etc. ¿Sí? Las amortizaciones más están dirigidas hacia el sistema operativo y el software. ¿De acuerdo? Y probablemente para los programas, porque el programa se vuelve obsoleto. Entonces usted tiene o que reemplazarlo o hacerle actualizaciones. De hecho, la licencia que le da el SENADI tiene un tiempo de vigencia. Me parece que son 10 años. Si en 10 años usted no hizo una actualización, prácticamente usted pierde el derecho de uso y por tanto ya no es susceptible de que siga constando dentro de sus activos diferidos. ¿Dudas, inquietudes, por favor, señoritas y señores? ¿Preguntas? Profe, disculpa, ya me perdí. ¿Ya? Por ejemplo, en mi empresa, ellos manejan un ERP y ahorita se están cambiando a otro sistema contable. ¿Ya? Y ese sistema contable, por ejemplo, como se acaba de mencionar, vienen, nos hacen preguntas en contabilidad para poder programar y constantemente tienen capacitaciones porque el sistema es demasiado complejo y tiene, o sea, muchos cambios que hacer y aún no está adaptado la empresa como tal. Entonces, ese sistema contable, ¿dónde se lo tienen que realizar? O sea, El ERP total, si es que el ERP usted lo adquirió con código fuente, código objeto, usted tiene unos derechos de uso. Eso es propiedad, planta y equipos, ¿verdad? Como usted tiene los derechos de uso, propiedad, planta y equipos, y es más, el equipo técnico de su organización debió haber recibido las capacitaciones para realizar las personalizaciones y las actualizaciones. Generalmente los ERPs no le dan. Con los ERPs usted adquiere únicamente código objeto. Porque a ellos les interesa seguir manteniendo en los contratos de mantenimiento. Entonces, en ese caso usted debe tener una partida especial de servicios profesionales para mantenimiento del ERP. Este no es suyo. ¿Sí? Usted tiene unos derechos de uso sobre el código objeto. Entonces, digamos, en esta partecita, usted tiene propiedad, planta y equipos, pero solamente de esta partecita. Si es que yo adquiero el paquete completo, me cuesta 1000 y 1000. Si es que yo adquiero solo esto, entonces me va a costar únicamente 1000, ¿verdad? Esto es el activo diferido que usted tiene. Pero como usted no adquirió estos 1000 de acá, esto se pasa a otra cuenta, a una cuenta de mantenimiento. pero ese sería un gasto. Un gasto de honorarios.
Los CRPs generalmente, usted tiene solamente esto. Y en los ERP En los CRPs usted tiene solo esto. son los Sí. Casi la mayoría de los ERPs, el creador del ERP le da un anzuelito y le dice siempre tiene que estarme llamando. Es que es el negocio de ellos. Ese es el negocio de ellos. Hay otros ERPs que usted no adquiere ni esto, le dan como un alquiler. Eso usted no tiene activo diferido, usted tiene únicamente gasto. Sí, por favor. Sí, entonces, por ejemplo, nosotros, digamos que en el ERP, por ejemplo, únicamente tenemos el código objeto, eso es lo que nos dieron, y mientras el código fuente, pues, no es de nuestra propiedad. Entonces, el código fuente se tiene que registrar como un gasto de mantenimiento constante, y el código objeto se registraría para Como nosotros. diferido. Como referido. Claro. ¿Cuánto? Sí, gracias. Hoy día ¿Ya? entonces, hoy día y en el caso del fuente, El código fuente, es que el problema es que en el momento que usted ya no tiene acceso al código fuente, automáticamente deja de tener esto. no, o sea, lo que prefieres dar las transacciones al registro. O sea, Ya. hoy día se hizo la compra Ya. del ERP. ¿Ya? ¿Ya? Ya, hago el registro. Y el código, o sea, lo voto por el código fuente, sale el otro gasto. ¿Cuándo lo registro? ¿Cuándo? Por el máximo tiempo de 10 años que me da el Senado. Pero puede ser que quede obsoleto antes de los 10 años, porque ya no le da mantenimiento al código fuente. Entonces a los proveedores de estos servicios hay que tenerles de amiguitos. Generalmente los ERP son españoles, ¿no? Esto pasa con los CRLs y los ERPs, que son grandes bases de datos. Es más, usted puede encontrar estos en código abierto. Me interesaría indicarles en otra clasecita los tipos de ERPs que existen, para que ustedes vean cómo nos manipulan las empresas. ¿Sí? Sí. Perfecto. ¿Algo más, por favor? Y para concluir esta partecita, nos dice que el auditor debe emitir una opinión independiente sobre los estados financieros. Tal independencia casi que ya no existe. Aún tratándose de auditorías externas. En auditorías internas es imposible hablar de independencia. Perfecto, jóvenes. Si ven que en una hora no se hace nada. ¿Sí? Gracias, profe. Ok.